la vida y de la muerte, cual si fuera el anticristo. Leer ayuda a entender. Llévate ese libro que necesitas aprovechando hoy los descuentos sobre descuentos de nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con el doctor en estudio americano, magíster en política y gobierno, cientista político, por supuesto, de la Universidad de Talca, y también académico de la Universidad Diego Portales. En fin, tantas partes que trabajan. Mario Herrera, bienvenido. ¿Cuándo descansas tú? Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, yo ya no trabajo en la Universidad de Portales, eso sí, hace unos 10 años. Solamente para hacer la pequeña corrección y para darle también el saludo institucional a mi querida universidad. A la Universidad de Talca, que la mencionamos, por supuesto, pero sí, por supuesto. Ya, vamos a borrar a la Diego Portales, pero en fin. Y tengo mucho cariño a la Diego Portales, yo estudié ahí, pero ya no trabajo ahí. Y hace nada, hace como 10 años teníamos el dato súper al día. Mario, bienvenido. Bueno, ¿cómo no partir preguntándote por el tono que ha ido adquiriendo la campaña presidencial en materia no solo de ontología, porque decirle a la gente del gobierno que son parásitos y que son atorrantes. ¿Sabes que me acordé de Torreja? El Torreja es como una adaptación del atorrante. Sí, claro. Y ahora Evelyn Matei habló de la venganza de los familiares de los detenidos desaparecidos, que muchos de ellos, o algunos de ellos, en lugar de buscar, se vengan. Es un tono muy beligerante y lo complejo es que ha venido del comando de Evelyn Matei más que de José Antonio Kast en lo de atorrantes y en esto de los desaparecidos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es un intento por ir a capturar la salida de votantes por parte de Kast, la salida de votantes que están en la expectativa y Kaiser, están en la expectativa Parisi y está en la expectativa también Matei. Es un cambio también en términos de estrategia, es comenzar a pensar a buscar en otro tipo de votantes, el votante de derecha más duro. Pero es una estrategia en ese sentido un poco errada, porque están buscando al votante ideológico de derecha, y el votante que en este momento está como indeciso no es el votante ideológico de derecha, sino que más bien es el votante de corto plazo, es el votante que precisamente estos temas ideológicos los alejan de la política, lo alejan de cambiar su opción presidencial, y donde tienen naturalmente una opción más genuina. La opción de Kaiser y la opción de Kast es una opción más genuina de derecha, por así decirlo, que la alternativa de Matei. Entonces es una estrategia que desde el punto de vista electoral la aleja del votante de centro, pero no la aleja del votante de centro porque esté particularmente interesado en estos temas, sino que más bien la aleja del votante de centro porque está yendo hacia una discusión que es una discusión distinta a la que tiene que ir. Ella tiene que ir a disputar los votos de Kast y los votos de Kast con propuestas, o sea, con más al estilo Parisi en el último debate, con cuestiones de corto plazo que van directo hacia lo que quiere la expectativa que tiene la ciudadanía. No estas cuestiones que están más bien asociadas con clivajes, con momentos de división, con momentos que son momentos además que generan un votante que es un votante fijo, un votante a largo plazo para toda la vida. Las personas que, según cómo vivieron estos acontecimientos críticos en la historia, eso es un tipo de persona que determina su voto para siempre, por así decirlo. Y llama la atención una cosa, Mario, y es que demoró mucho tiempo Matei en encontrar como un lugar y pararse con un cierto lenguaje, y incluso en la manera como se vistió, en la manera como se presentó frente a la televisión. La sonrisa. Todo. Y era el tender puente, yo soy la persona que puede lograr los acuerdos, y se sale de madre y empieza a, una vez más, ponerse en un lugar donde legítimamente se puede preguntar cuál es la Matei de verdad, digamos. Esta otra o esta otra. Suena raro, porque parecía que había encontrado un cierto lugar y ahora lo empieza a difuminar de nuevo. Claro, o sea, si tú lo analizas en términos
como personal, si quieres verlo así, la estrategia, la idea es correcta. O sea, hay que ir a buscar el voto de Kast. En este momento, la mejor chance que ella tiene de pasar a segunda vuelta es que los tres candidatos de derecha, que son en este momento Matei, Kaiser, Kast, estén casi empatados en las encuestas. Eso crea incertidumbre y le da chance a ella. La idea es correcta. La forma de hacerlo también es correcta. Entendió que la moderación no significa tranquilizarse. Hay mucha gente que confunde eso de ir a buscar el votante de centro o el votante moderado con ser tranquilo. Y lo que está buscando la gente son candidatos que tengan decisión, candidatos que tengan que tengan una idea concreta que decir y que esa idea sea una idea firme, por así decirlo, aunque esa idea no sea una idea de los extremos. Entonces, hasta ahí va bien en la ecuación. Pero luego le agrega este tercer elemento, que es ponerse a hablar sobre el plan de búsqueda y algo que en este momento no forman parte de las demandas mayoritarias de la ciudadanía, no forman parte de los principales problemas del país, ni siquiera es un elemento de discusión dentro de la campaña. Esta es una campaña que, hasta donde yo recuerdo, es la que menos política ha sido una campaña muy curiosa en términos de que casi todos hablan más de recorte que de gasto, pero también ha sido una campaña muy curiosa en el sentido de que ya nadie está hablando de las izquierdas y las derechas. De hecho, si tú te fijas, el discurso de París en su momento, que este discurso de ni facho ni comunacho, es un discurso que no prendió. ¿Y por qué no prende? Porque en definitiva no es lo que está en disputa en esta elección. En esta disputa no está... en esta elección no está en disputa la derecha versus la izquierda o cuestiones de ese estilo, sino que más bien están cómo tratar de avanzar en reducir el tamaño del Estado, temas de crecimiento, temas de una agenda que uno podría pensar para el elector que son temas más neutrales, aunque evidentemente no lo son porque vienen acompañados de un componente ideológico. Pero ese componente ideológico es un componente ideológico que no está observando directamente el ciudadano. Mario, hay otro elemento en esto de que no hay identificación derecha-izquierda, que tú mencionas, no es lo que está en debate en esta campaña, porque además todos han adoptado un discurso que antaño hubiéramos identificado con la derecha, que es esta seguridad un poco autoritaria. Pero me llamó la atención la encuesta CEP que conocimos durante esta semana, el martes me parece, o el lunes martes, respecto del aumento bien drástico en un año de la gente que considera que en ciertas circunstancias es mejor un régimen autoritario. Y un aumento también bien sustantivo de la gente que se identifica con la derecha. Son dos cuestiones que refuerzan esta sensación de que existe un ciclo conservador bastante acentuado y que sí se identifica políticamente, por lo menos en la SEP. Claro, mira, cuando normalmente me preguntan si es que el eje izquierda-derecha sigue vigente, la vigencia del eje izquierda-derecha está determinada por que la gente sea capaz de autoposicionarse dentro de ese eje. Ahora, una cosa es de que la gente se autoposicione dentro de ese eje y otra cosa es que ese eje sea el que lo mueva a tomar decisiones, el que lo mueva o que lo incline a hacer algo. Y la gente se identifica dentro del eje, pero se identifica mayoritariamente dentro de las opciones de centro. ¿Cuál es el error frecuente que hemos tenido tanto en términos de campaña como en términos de análisis? Es pensar que ese centro es una especie de moderación, una especie de híbrido entre izquierda a derecha, una especie de algo que no suena a nada, pero en realidad se esconden distintos fenómenos y son fenómenos que pueden ser intensos incluso en sí mismos. O sea, pueden ser fenómenos como la desafección, el desinterés, que son fenómenos más pasivos, pero también fenómenos como la rabia y el enojo, la apatía hacia la política, que son fenómenos que evocan una emoción mucho más negativa. Por eso te decía lo que te decía hace un momento, de que el hecho de que de pensar que el votante moderado es como un votante tranquilo, lo ven como un votante pasivo, y no necesariamente es un votante pasivo. Ahora, respecto a lo segundo, sí, mira, eso del aumento del autoritarismo o la justificación al autoritarismo es una clave que no solamente viene en esta encuesta CEP, sino que viene en las mediciones anteriores. De hecho, hace 2 mediciones atrás, si no me equivoco, pasa el 50%, y eso es sumamente riesgoso para nuestra democracia. O sea, yo sé que estamos en momentos electorales, pero esa debe ser la noticia de la semana, en el sentido de que efectivamente se empiezan a justificar opciones autoritarias. Y aumenta efectivamente la identificación con la derecha, pero esa identificación con la derecha responde también a un efecto de ciclo, responde a un efecto de capacidad de responsiveness, o sea, de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. No es que la gente se esté derechizando en términos de clivaje y que vayan a ser eternamente electores de derecha o eternamente personas de derecha, sino que más bien responde a un momento o algo circunstancial. Claro, fíjate que entre las personas que encuentran que en determinadas circunstancias es preferible un régimen autoritario y las que consideran que para gente como ellos da lo mismo si hay democracia o un régimen autoritario, suman 48 en la encuesta CEP.
y en ambos casos ha subido. Es impresionante, ¿eh? Sí, no, es un tema preocupante, y es un tema preocupante de las cosas que normalmente no se hablan en las campañas tampoco, que es la educación cívica, que es el tema de cómo ir generando el compromiso con la democracia. Muchas veces se piensa que la educación cívica es como sinónimo de participación electoral, y en general los estudios muestran que no es así, que la educación cívica no hace que la gente vote más o que la gente se haga más de izquierda o más de derecha. Lo que hace la educación cívica es que la gente tenga mayor compromiso y valoración por la democracia. Y eso es sumamente importante dado el contexto, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional también, donde hay ciertas cuestiones de la democracia que se están empezando a relativizar. Oye, Mario, una pregunta de carácter metodológico de la que tú sabes bastante, sobre las encuestas, porque hay toda una polémica a propósito de cómo estamos midiendo estas cosas, pero fundamentalmente la adhesión electoral en las presidenciales. A propósito de un estudio que hizo Mayol, que es el que hace la encuesta de la Cosa Nostra, donde él está súper bien y le achunta mucho, y en cambio las otras encuestas todas tienen diferencias importantes de 6, 8, hasta 20, hasta 30 algunas, entre la última encuesta conocida y la elección, el resultado real. ¿Qué pasa con las encuestas en Chile? ¿Cuál es el grado de predictibilidad que están teniendo y cómo afecta que no conozcamos las que miden de verdad la intención de voto en los últimos días? Sí, sabes que eso es clave, porque en definitiva una buena ley, que, o sea, cuando se hizo la reforma de la última ley electoral, la ley de financiamiento, lo que se pretendía era precisamente tratar de evitar de que las encuestadoras influyeran en la decisión de los ciudadanos, o sea, que perfilaran un candidato como favorito en la última semana. Y eso, bueno, la mayoría de los países que tienen leyes más avanzadas en términos de procesos electorales legislan en esa dirección. El problema es que esa ley se dejó un poco sola, y se dejó sola porque no se empezó a revisar el tema de cómo se hacen las encuestas, cómo se diseñan, temas de transparencia en términos de datos, temas asociados más que son probablemente más técnicos, pero que muchas veces influyen también en los resultados. Entonces, ¿qué es lo que determina eso? Que en definitiva una encuestadora hoy día puede decir en esas semanas, que son esas semanas de silencio, puede decir: yo tenía una encuesta, que era una encuesta que se parecía mucho al resultado, pero no hay una forma de controlar si realmente esa encuesta se hizo, si no se hizo. Generalmente empiezan a circular además, pero ahí cae un poquitito el problema que tenemos en términos de regulación de las encuestas, por lo menos de las encuestas electorales en Chile, pero también de la capacidad de accountability que tenemos sobre las encuestas. O sea, uno ve y te llegan encuestas, sobre todo encuestas de las senatoriales, que tienen diseños metodológicos bastante cuestionables, que tienen preguntas también bastante cuestionables. Hay muchas formas de hacer trampa con una encuesta y de perfilar a candidatos que en definitiva no tienen una real ventaja, o que es una ventaja que es mínima, pero que pasa por una cuestión más esporádica, o más de la medición que de realmente una tendencia. Al final, lo que le tenemos que pedir a las encuestas, y esa es la parte de la rendición de cuentas hacia las encuestas, es que representen la realidad, es que estén reflejando lo máximo posible qué es lo que piensan los chilenos sobre algún determinado tema. Ese yo creo que es un espacio a legislar, y si en algún momento se vuelven a instalar los temas de sistema político dentro de la discusión más pública, yo apuntaría en esa dirección. Y que fíjate que llama la atención a propósito de lo que tú dices, porque en definitiva no hay más tema que las encuestas. Nos pasamos en ese tema. Hay una elección, y como hemos estado en puras elecciones los últimos 4 años, hemos estado hablando de encuestas todo el rato. El otro día contabilicé, son 17 encuestadoras. Y otras más piñuflas. Por llamar emprendimientos menores también en esa materia. Entonces, la verdad, y que este va a ganar y que este va a perder, y se pierde completamente de vista una discusión de qué significa cada uno, para dónde va, lo que propone, lo que no propone, cómo está en la encuesta. ¿Lo alcanzó? No lo alcanzó, bajó un punto, subió 2, y hemos pasado, ¿cuánto? Llevamos 4 meses hablando solo de encuestas, y después las encuestas quedan completamente desacreditadas cuando llegue el resultado final. ¿Es raro o no? Mira, voy a recordar algo que conversamos como en enero de este año. Y es el tema de que esta elección iba a ser... no, se me olvidó ya. Que iba a ser como una carrera de escalones. Y terminó siendo una carrera de escalones.
O sea, vino el proceso durante enero en el que Matei encabezaba la encuesta, luego vino la primaria, luego de la primaria vino el momento en el que Kast empieza a subir, Jara se empieza a consolidar dentro del porcentaje que tiene, y así hemos vivido como momentos de escalones. ¿Cuál es el problema de las campañas que son por escalones? Que no tienen una variación semanal, que no tienen una variación del día a día, sino que más bien tienen una variación que es por escalones precisamente. Y eso es lo que nos terminó haciendo a los analistas, es que muchas veces estemos sobreinterpretando las encuestas, estemos sobreinterpretando lo que estamos viendo en el dato, y que muchas veces el dato de una semana a otra en realidad no nos está diciendo mucho, pero sí hay ciertas tendencias que son tendencias más de mediano plazo, o tendencias de las mediciones en 3, 4 semanas, o cosas por el estilo. También pasa mucho con las encuestas que los trabajos de campo se hacen en momentos en los cuales la contingencia está muy viva. Por ejemplo, el debate de este domingo, probablemente todas las encuestas van a recoger el mismo efecto, porque el debate se hizo el domingo y el trabajo de campo lo hacen en distintas fechas durante la semana. Entonces también hay un efecto de contingencia sobre trabajo de campo. Y ese es el riesgo también que tienen las encuestas semanales. Hasta hace unos 3 o 4 procesos electorales atrás, la encuesta de IMARC en ese tiempo, que era una medición mensual. Y eso ha ayudado un poco a observar precisamente esa tendencia que es más de mediano plazo que una tendencia semanal, con la cual muchas veces los candidatos se obsesionan, muchas veces los analistas también sobreinterpretamos, y que muchas veces no están diciendo un cambio muy real. O sea, por eso hay que poner de repente las cosas en perspectiva. Los cambios probablemente en este momento estén en la candidatura de Kast y en cosas más de corto plazo que en cosas de... en cosas de mediano plazo que en cosas de corto plazo. Yo veo poca posibilidad de que haya un movimiento de una semana a otra que nos haga cambiar lo que estamos pensando de las elecciones, sino que más bien va a ser un proceso paulatino de un par de semanas. Ahora, lo que sí ha generado mucho movimiento es las candidaturas de derecha, o sea, debajo de estos movimientos muy en el margen de error finalmente que se producen semanalmente, sí hay trasvasijes, que son los que han llevado a lo mejor a algunas encuestas a decretar ciertos empates, triple empate en algunos casos. O sea, no hay un paso de frontera de centro izquierda a derecha, pero dentro de la derecha sí hay pases de derecha a ultraderecha y a ultraderecha. Sí, hay un movimiento, o sea, el movimiento es efectivo, pero no es un movimiento de semana a semana, no es un movimiento de medición a medición, no es un movimiento de ese estilo, sino que es más bien un movimiento de mediano plazo, que además tiende como a ir consolidando posiciones. O sea, al principio estaba Matei arriba, luego Matei empieza a bajar, empieza a subir Kast, ahora Kast empezó a subir, se empezó a cortar. Entonces la noticia era que se acortaba la brecha con Matei, y en realidad lo que se estaba haciendo es que se estaba cortando la brecha con Kaiser. Y vamos observando, es como ir viendo una película en cámara lenta. Vamos observando en cámara lenta cómo van cambiando los comportamientos y las percepciones también de los ciudadanos. Luego hay una cantidad de fenómenos de opinión pública que pueden pasar dentro de un proceso de elección. Yo me acordaba en el último proceso electoral, Parisi, por ejemplo, un candidato que siempre marca un 5% y termina sacando un 15% o un 10%. Meo en algún momento también tuvo esa característica, era un candidato que marcaba menos en las encuestas y después obtenía más en términos de intención de voto. Luego tenemos otro elemento también que es un elemento de incertidumbre. Esta es una elección con voto obligatorio. Eso cambia también un poco las reglas del juego. Las encuestas están midiendo eso, sí lo están midiendo, pero es un fenómeno que también es difícil de medir y que también tiene ciertos riesgos de sobredeclaración. Entonces, cuando muchas veces nos preguntan por qué va a pasar en la segunda vuelta presidencial, como si todo estuviese dicho, bueno, la segunda vuelta presidencial todavía tiene un 20% de indecisos. Esa es una elección que todavía está abierta en términos de quién llega por parte de la derecha a esa segunda vuelta, y segundo, qué va a pasar en esa segunda vuelta también, cómo se reordena el mapa político, cómo se reordenan además los candidatos. Entonces, en escenarios muy líquidos, pero que son a la vez lentos, que tienen esos dos procesos, hay que tener cuidado un poco con la sobreinterpretación, creo yo. Y hemos pasado meses sobreinterpretando todo, en eso estamos. Oye, a propósito de todo esto, como que la elección hoy día está el foco puesto todo el rato en lo que vaya a pasar entre nuestros tres candidatos alemanes. Podría ser una elección en Múnich. En Bavaria, no es malo, Bavaria hasta ahora con el calor que ha hecho, es una buena idea. Hasta cerveza. Claro. Entonces, pero lo que ha hecho que Jara, en particular Jara, haya quedado como un poco guardada en este rato. ¿A ti te parece que eso le ayuda a llegar tranquila a la idea que todos tenemos de que Jara está instalada ya en segunda vuelta, que no debería tener problema en pasar a segunda vuelta? ¿La ayuda esta especie de encapsulamiento en que ha estado, donde no ha sido muy cuestionada, donde más bien la pelotera está entre los tres alemanes
y su pelea con el gobierno, digamos, como que por esa vía golpean a Jara, pero no directamente. Mira, el rol de Jara en este momento es un rol de mantener y mejorar. O sea, cualquier cosa que mantenga y mejore un poco es una ganancia para su candidatura. El riesgo ahí es que la campaña entre primera y segunda vuelta es una campaña que dura solamente un mes. Por lo tanto, va a tener que salir a buscar esos apoyos, va a tener que salir a buscar a el elector más de centro, más moderado, va a tener que ir a buscar a ese tipo de elector, y el riesgo es que si no ha dado sintonía con ese tipo de elector en este momento, no lo vaya a poder hacer después. Ahora, también uno lo puede mirar desde el otro punto de vista y uno puede decir cómo se mete ella en la campaña del centro, si es que el centro lo que está mirando es la discusión de la derecha, que es una discusión que a ratos es entre 2 candidatos, a ratos es entre 3 y de repente es entre 4, porque hay algunos también que se meten ahí con un discurso un poco más derechista. Entonces, es un riesgo para ella meterse en esa discusión, porque es una discusión donde, en definitiva, ella no tiene mucho más que aportar. Es como, por ejemplo, cuando pasó lo del ministro Pardo. La salida del ministro Pardo era algo que evidentemente se iban a tratar de repartir entre los 3 candidatos de derecha, pero donde Jara no tenía algo muy distinto que decir, no tenía algo muy distinto a lo de esos candidatos, porque además ella fue compañera de gabinete de Pardo. Entonces, evidentemente no era algo a lo que le pudiera sacar un rédito político en términos de contingencia. Yo creo que es una estrategia acertada, pero que tiene ese riesgo de que no alcanza a llegar al 50% en menos de un mes, considerando que además dentro de las encuestas es una de las candidatas que genera como mayor polarización en términos de afecto y desafecto. O sea, una candidata a la que la gente que está seguro de ir a votar por ella está muy seguro, pero también hay personas donde genera un rechazo. Y eso es difícil de combatir. No imposible, pero sí es difícil. Mario, hemos asistido, a propósito que mencionas lo de Pardo, a una acusación constitucional con pie en el acelerador para que se haga antes de las elecciones, y luego situaciones como el rechazo ayer de casi todo el presupuesto, que son situaciones límite, además evidentemente planificadas para que se produzcan previo a la elección. Evidentemente que lo que se busca es mostrar a una derecha opositora, pero como la que más. Sin embargo, uno se pregunta, ¿es esa una estrategia que sirva realmente, o lo que ve la gente es pura pelea, sin distinción? Sí, yo te diría que probablemente en la presidencial tiene poco efecto, es un efecto muy indirecto. O sea, uno tendría que pensar que es el candidato a diputado que apoya a cierto sector, y que como apoya a cierto sector tiene X candidato, y a esta altura entre los diputados, como han habido también tantos movimientos, yo no sé si la gente realmente distingue cuál es el diputado que apoya a Kast, o cuál es el diputado que apoya a Patey, o cuál apoya a Kaiser, salvo algunas contadas excepciones. Pero en términos de la legislativa, por supuesto que sí, lo que están buscando en este momento los candidatos es tratar de posicionar nombres. Entonces, entre más entre más aparezca en la televisión, son candidatos que evidentemente están buscando hacerse conocidos por el nombre a través de ese tipo de cuestiones o ese tipo de declaraciones. Entonces yo diría que sobre la presidencial no, pero sobre la parlamentaria probablemente sí. Una última muy cortita, Mario, porque nos queda poquito tiempo. Pensando en los otros candidatos, Mike Nichols ¿puede ser un factor político de aquí para adelante? ¿Puede saltar a una cierta posición que lo ponga como un referente de algo? Y Parisi y Meo, ¿cómo los ves tú saliendo de esta presidencia? Sí, en el caso de Mike Nichols, yo siento que por lo menos por lo que lleva de campaña, él desaprovechó una oportunidad que en algún momento tuvo. En algún momento la gente se interesó en ir a buscar quién era Mike Nichols, en tratar de aumentar su nivel de conocimiento, y él apareció con una idea que era una idea totalmente distinta a la que se esperaba. Yo les daba el ejemplo el otro día, yo pensaba que su campaña iba a ser una campaña como al estilo de relato de fútbol, que iba a ser como una especie de arengazo, una cosa así, y salió con un sketch de humor, con unas cuestiones con la tarjeta amarilla en los debates, que además no son parte de sus atributos están más bien vinculados con gestión más que con una cuestión carismática o una cuestión de cercanía. Me recordaba mucho la campaña esta del Frey relajado que en algún momento trataron de hacer, y que no funcionaba porque Frey no era relajado, su atributo no era ese. Contando chistes incluso. Entonces, como que está apuntando hacia otro lado, hacia un lado distinto. Tenía la declaración de Bielsa, con eso se podía hacer un arengazo muy bueno en términos de campaña. Y en el caso de Meo, Meo veo que lo que está tratando de hacer en los debates es tratar de posicionar un nombre, de posicionarse él como marca, más que llegar directamente a un elector, que ese sería el camino normal en una campaña. Ojo con eso, porque normalmente un candidato posiciona primero el nombre y luego posiciona las ideas, o posiciona el programa, o posiciona las ideas que tiene.
pero es muy tarde, o sea, él llegó muy tarde a la campaña en términos programáticos, muy tarde en términos de nombre, etcétera. Y el caso de Parisi, hay un cambio en las últimas semanas en términos de cómo se está haciendo la campaña. Pasó del ni facho ni comunacho al Parisi de 2021, el Parisi de los ofertones. Estos ofertones que muchas veces rayan en ciertas cuestiones que son un poco irresponsables también, pero que prenden mucho con la ciudadanía, que tienen una cercanía, una llegada directa con el elector, que es el tema del endeudamiento, que es el tema de las soluciones fáciles, que son todos estos temas que acompañan normalmente a la campaña de Parisi. Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Mario, como siempre, un gusto, y ya nos vamos a seguir encontrando ligerito para ir comentando las encuestas que no vamos a conocer. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mario. Ya pues nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo